Bienvenidas y bienvenidos a otra Espacio de Académica. Como todos los miércoles, a esta hora más o menos, a las 7 de la tarde, horario de Argentina, nos estamos conectando para compartir, para charlar, para debatir, para repensar temas que nos tocan profundamente en la fibra más íntima, ¿no? Hoy vamos a estar tocando un tema que es súper actual, lamentablemente, no por las cuestiones que nos gustaría. Y bueno, vamos a estar hablando sobre la violencia de género. Sobre todo, vamos a tocar el tema desde lo que es los estándares. Casi hago algo que no tenía que hacer. Vamos a estar hablando sobre los estándares interamericanos en materia de violencia de género, que tienen que ver con la investigación de los delitos y de las violaciones a estos derechos que son fundamentales para las mujeres hoy en día. Y bueno, vamos a abrir el debate, por supuesto, con nuestro invitado. Estamos esperando que se conecte. Mientras voy a ir saludando a la gente que se está conectando. Hola Kisi, ¿cómo estás? Veo siempre tus fotos, la verdad que preciosas. Hola Ariel Hernández. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola Ivonne. Ivonne Trindade, ¿cómo estás? Desde Brasil, ¿cómo andan? Qué lindo verlos compartiendo este espacio. Denme un segundito que voy a ir buscando. Ahí estamos. A ver si... Excelente. Hola Javi, ¿cómo estás? Claro, ¿cómo estás? ¿Me ves y me escuchas bien? Te escucho bien y te veo perfecto, perfecto. Bueno, Estaba justo saludando. Mirá quién se unió, Juan Antoniazzi. Hola Juan, ¿cómo estás? El equipo triunfador. Gonzalo tal. Miranda, hola, ¿cómo estás? Me muero, Juan, hace millones de años que no lo veo. Pero bueno, bienvenido. Yo también no lo veo. Bueno, ¿cómo estás, Caro? Hace mucho que no nos vemos tampoco. También. Hace, hace un montón. Felicitaciones. Me enteré que te doctoraste. Bueno, felicitaciones. Qué logro. Un logro enorme. ¿Te acordás cuando había empezado a hacer la tesis que estuviste ahí apuntalándome y dándome buenos consejos y buenas sugerencias sobre todo? Vos ya estabas bastante más avanzado con tu especialidad, como se diga. Pero bueno, ahí nos saluda Juan. Buenas tardes a ambos. Juan, buenas tardes a vos también. Bueno, un Sí, beso. me doctoré en febrero. Defendí mi tesis de doctorado en febrero, por Sí, suerte. sí, me enteré. Bueno, felicitaciones. Un logro muy importante. La verdad Muchas que... Estás viendo quién se está conectando, ¿viste? Maximiliano, hay un montón. Sí, sí, ¿Qué te está. iba a decir? Bueno, qué lindo encontrarnos entonces por acá, aunque sea en este espacio virtual, en este momento de pandemia, estamos transitando, medio extraño, pero Sí, bueno, una de las cosas que nos va a dejar seguramente la pandemia son este tipo de eventos, este tipo de encuentros virtuales que me parece que llegaron un poco para quedarse. Y bueno, y esta plataforma que vos dirigís me parece que un poco apunta también a eso. Quienes no estén, no estén viendo y no estén suscritos a newsletter y demás, los vamos a invitar a que lo hagan, porque la verdad que estuve mirando un poco toda la oferta que estuvieron haciendo, las charlas que estuviste organizando y coordinando con referentes de distintos países y bueno, es una oferta súper rica, así que te felicito también por eso. me encanta que te guste, sobre todo porque mis primeros pasos, digamos, en lo que fue, en todo lo que es la capacitación a distancia, lo aprendí de vos. Fue una experiencia sumamente rica, no solo a nivel informático, se podría decir, administrativo también, pero sobre todo a nivel humano. No sé, nos vinculamos en un espacio muy lindo, que le hicimos crecer un montón, que ese crecimiento todavía se ve hoy. Eso es algo que realmente creo que nos llevamos los dos de ahí, con Juan también y con un equipo tremendamente capaz y comprometido con lo que estaba haciendo. Y bueno, y después, bueno, nació Académica, nació este espacio internacional, justamente para, como vos decías, nació en el marco de la pandemia, pero creo que nació para quedarse porque es un espacio de compartir,
de hablar de los temas que yo creo que hay que hablar y que, bueno, como vos decías, referentes de todos los países de la región también se están sumando. Así que yo estoy muy feliz, la verdad que creo que es un espacio que era necesario, por eso lo creé, justamente, y me gusta pensarlo como un espacio de todas y de todos, que sea un espacio de, como esto de compartir, de repensar situaciones, cuestiones y temas que nos vinculan y que nos tocan, ¿no? Digamos, no es lo mismo poder ser uno mismo o una misma que no poder serlo, y desde esa libertad tan íntima poder ser hacia los demás o ser hacia el afuera, ¿no? Creo que esas son las cuestiones que nos conectaron enseguida cuando empezamos a laborar juntos, y me encanta que nos sigan conectando hoy acá. Así que te agradezco que vengas. Bueno, no voy a hablar de tu especialización, ni de tus títulos, ni nada. Sos una excelente persona, por eso estás acá. Y por supuesto, obviamente, por tus conocimientos que, como decía recién un poco en la intro, que vamos a hablar sobre violencia de género. Y violencia de géneros, ¿no? También. Y yo ya ahí te pincho un poquito para ir arrancando y metiéndonos en tema, porque esto cortito nace como violencia de género, pero bueno, después vemos que se va ampliando, ¿no? Que no hay género masculino y femenino, ya no hay género binario, esto ya quedó atrás rotundamente, y bueno, y ahora sí te dejo que nos cuentes todo lo que viniste a contarnos, y después obviamente vamos a estar saludando a los que sigan entrando, a los que hagan preguntas en vivo, porque te tenemos a vos y vas a poder contestar, así que quiero invitarlas e invitarlos a que participen. Así que bueno, sin tanta intro, te dejo. Bueno, gracias. Vuelvo a agradecerte por la invitación a participar de estos espacios nuevos, novedosos de formación y de intercambio de experiencias y de intercambio también de visiones y de miradas, que también son como muy interesantes y que también es muy interesante explorarlos y trabajarlos, creo que tiene como mucho potencial. Yo, al igual que vos, sabes que me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la capacitación, la formación, sobre todo la formación judicial, y poder seguir en contacto con gente que también tiene ese interés. Me enriquece y te lo agradezco nuevamente. Bueno, un poco, digamos, cuando hablamos previamente para estar viendo qué podíamos ofrecer o qué era lo que podíamos hacer en este encuentro y en este espacio, a mí se me ocurrió hablar con las limitaciones, pero también con las posibilidades que tiene este conversatorio sobre los estándares de la debida diligencia reforzada en casos de violencia contra mujeres y violencia contra integrantes de la comunidad LGTBIQ+. ¿Por qué? Bueno, en principio porque me parece que el sistema interamericano de derechos humanos, que bueno, es algo sobre el cual vos también te has especializado y sé que lo trabajás muy, muy bien, y de lo cual hemos tenido muchas conversaciones, también incluso con Juan en alguna oportunidad, con Juan Antoniazzi que anda por ahí. Me parece que tiene un desarrollo bastante interesante para presentarlo y para dialogarlo, y sobre todo algo que me parece que es bastante relevante, que tiene que ver con cuál es el enfoque, a mi modo de ver, actual, hacia dónde va, hacia dónde se dirige esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va un poco en sintonía con esto que vos señalabas, ¿no? Como esta idea de, bueno, se rompió el binarismo, digamos, ya no hablamos de un género, ya no hablamos de géneros masculinos femeninos, ya no hablamos del género como un diagnóstico médico, por decirlo de alguna manera, que se asigna al momento de nacer. Nosotros en Argentina ya hace muchos años que tenemos normativizado esto con nuestra ley de identidad de género, pero que en los últimos años ha cobrado también otra fuerza distinta. Y esto también lo fue recepcionando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en este último año, ¿no? Que quizás esto ya es opinión personal, pero me parece que por producto de la pandemia no tuvo tanto protagonismo estas dos últimas sentencias tan relevantes para mí de la Corte Interamericana, como es el caso Azul Rojas Marín versus Perú del año 2020 y Vicky Hernández versus Honduras de este año, de marzo de este año, que son dos casos
en donde la Corte interviene por primera vez en casos específicos de violencia contra integrantes de la comunidad LGTBIQ+, y sobre todo en el último, en Vicky Hernández, aplica este estándar de la debida diligencia reforzada, que hasta ese momento era un caso que era un estándar que se había pensado exclusivamente o que se había aplicado exclusivamente a casos de violencia contra mujeres cisgénero, ¿no? Pero bueno, para llegar a este punto... Antes de que sigas, voy a hacer una aclaración muy cortita. ¿Por qué es sumamente importante hablar de estándares interamericanos? Siempre lo repito, en todos los videos aparece, pero lo voy a volver a repetir porque el público se renueva, como dicen en la tele. Veo que se suma gente. Juan José Name, hola, ¿cómo estás? Él trabaja en la justicia, creo que lo conoces. Bueno, son importantes los estándares interamericanos porque la Corte, a partir del principio de progresividad, va ampliando el contenido de los derechos, ¿sí? Tenemos varios instrumentos de protección de derechos humanos, ustedes ya saben, Convención Americana, bueno, tenemos en el marco de violencia de género la CEDAW, tenemos la Convención para la Erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. Bueno, en ese marco la Corte va interpretando a partir de sus funciones consultiva y contenciosa y va ampliando ese contenido que establecen los instrumentos interamericanos. Entonces ahora tenemos a Genio Javi que nos va a contar qué dijo la Corte con respecto a este tema. Dale, Javi. Bueno, ahora... Perfecto, Bárbara, tu aclaración más que pertinente. Yo, si querés, lo que había pensado es hacer un muy breve recorrido, para no aburrir, para no confundir mucho, de algunos casos bien, a mi modo de ver, trascendentales. Por supuesto hay muchos más, y puede ser que no coincidamos, y que vos me digas, no, para mí era más trascendental otro, pero por lo menos para mí estos 8... 9 casitos, me marcan una línea de tiempo que me resulta bastante gráfica para poder explicar esta progresividad y este avance en estos estándares frente a los casos de violencia de género o frente a los casos de criminalidad basada en razones de géneros, ¿no? Que me parece que quizás... Me encanta y poner pronta y decime lo que vos pensás, que eso, la verdad, es fundamental. Viste que siempre, a veces, en el ámbito académico, es como lo que dice el libro, lo que dice la jurisprudencia, y la verdad que quién la piensa, ¿no? Y bueno, nosotros estamos para pensarla también, hablar sobre eso. Así que, adelante. Bueno, gracias, Caro. Bueno, y además discutir los temas, porque una de las cosas que tiene la Academia Argentina particularmente, quizás esto no ocurra en otros países, pero una de las cosas que tiene como característica la Academia Argentina es que se discute muy poco. Somos un poco renuentes o temerosos a la discusión, y por lo pronto yo sé que entre vos y yo, bueno, Juan Antoniazzi también en su momento, discutíamos mucho, digamos, sobre nuestros acuerdos y también sobre nuestros desacuerdos sobre estos puntos, y me parece que ahí es donde nos enriquecemos mucho más. Así que por eso te decía, bueno, después vos me dirás si coincidís conmigo con esta selección de casos o no. Pero en principio, para arrancar un poco y contextualizar, en general, en líneas muy concretas, cuando se habla de violencia por razones de género, como puede ser, por ejemplo, la violencia sexual, lo que suele imponerse o lo que suele aparecer en esas discusiones, y que yo cuando me formaba en la facultad lo veía de manera como muy frecuente, es esta idea de, bueno, son casos muy difíciles de probar, o son casos en donde, bueno, la verdad... son escenarios de orfandad probatoria, son escenarios en donde, bueno, siempre hay un grado de impunidad porque hay un gran obstáculo de obtener prueba bien directa para acreditar estos casos, ¿no? Es que suceden en general en el ámbito intrafamiliar, o sea, y la prueba fundamental es el testimonio de la víctima, ¿no? Exactamente. Vamos a ir jugando, ¿sí? Entre lo sumamente académico y teórico, y vamos a ir bajándolo para todas las que están acá, todos los que están acá. Y bueno, los vuelvo a invitar a que pregunten, a que comenten, porque es un espacio de debate, ¿sí? Así que van a ser súper bienvenidos. Dale. Particularmente, entonces, esa gran característica de que son hechos que se cometen en la intimidad, o son hechos en donde el autor de este delito habitualmente trata, digamos, de que no haya, por supuesto, por la propia realización de estos eventos, testigos directos más allá de la propia víctima. Bueno, aparece la declaración de la propia víctima como el centro, digamos, principal en la construcción del acervo probatorio, ¿no? Pero hasta un antecedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo vamos a ubicar en el año 2006,
en general los países, incluidos la Argentina, bueno, tenían como mucha reticencia a esto de poder acreditar un hecho de violencia sexual con la sola declaración de la víctima, ¿no? O sea, parecía que nos faltaba algo más. Y en ese sentido aparece el primer caso, por lo menos el primero que a mí me parece relevante, insisto con esto, que es Penal Castro Castro versus Perú del año 2006, en donde la Corte Interamericana dice, bueno, la declaración de la víctima en casos de agresiones sexuales es una prueba elemental, es una prueba fundamental para la investigación de estos hechos, ¿no? Entonces, en principio, en este primer caso, lo que la Corte nos empieza a marcar es, bueno, ojo, que en los casos de violencia sexual, es cierto que se da en este marco de orfandad probatoria, por la propia intimidad que suelen cometerse estos hechos, pero también es verdad que en esos escenarios la declaración de la víctima aparece con una fuerte presencia y con una fuerte relevancia para lo que es la actividad probatoria. Con posterioridad, unos años más tarde, la Corte profundiza un poco este estándar con otros dos casos que se dan en el año 2011, ambos casos versus México, que son Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega versus México. Son dos casos que se dan en el año 2011, en donde la Corte profundiza este estándar de que la declaración de la víctima en casos de violencia sexual es una prueba necesaria y suficiente. O sea, caracteriza esta declaración desde esos dos enfoques. Pero ¡qué fuerte! Está suficiente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, entonces, digamos, ahí ya tenemos como todas estas discusiones que teníamos antes sobre, bueno, con la sola declaración de la víctima podemos avanzar en la investigación de un hecho, ¿no? Bueno, la Corte nos dice que sí. No solamente nos dice que sí, sino como bien lo señalas vos, nos da una fuerza a esa propia prueba testimonial. Pero un año antes, en el año 2009, 2 años antes, perdón, en el año 2009, la Corte da un caso que revoluciona un poco esto de los estándares frente a los casos de violencia de género. Por eso tenemos que contextualizar por qué la Corte dice esto de la prueba necesaria y suficiente, como bien vos marcás, que es como bien fuerte esta afirmación, porque 2 años antes había pasado algo trascendental, que fue el caso Campo Algodonero, ¿no? O sea, más conocido también como González y otras versus México, que es el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez, en México. Un caso, digamos, de un evento criminal que se daba en un contexto territorial determinado, como Ciudad Juárez, durante muchos años, desde principios de la década del 90, ¿no? Digamos, casos de desapariciones y violencia, en muchos casos de violencia sexual, tortura y la aparición luego de los cuerpos de estas víctimas en Ciudad Juárez. Este caso llega a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana presenta el estándar de la debida diligencia reforzada. ¿Qué es lo que hace? Para explicarlo muy brevemente. Bueno, la Corte lo que hace es tomar el estándar de la debida diligencia, que ya lo utilizaba en los casos de violaciones a los derechos humanos, como estándar para la investigación de estos hechos, en su propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, y dice, bueno, pero en los casos de violencia de género, casos de violencia contra las mujeres, todavía sostenía un poco esta mirada más binaria la Corte en ese momento, propia de esa época. La Corte dice, bueno, en estos casos, este estándar de debida diligencia que se aplica para la investigación de los casos de violaciones a los derechos humanos es una debida diligencia reforzada. Y toma como base normativa al artículo 7, inciso B, de la Convención de Belén do Pará. O sea, reconoce entonces este estándar que ya estaba en este instrumento que forma parte del corpus iuris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en casos de violencia contra las mujeres, al cual se agrega también la CEDAW y la Convención Americana de los Derechos Humanos como instrumento vivo, digamos, de el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero particularmente a partir de esta norma del artículo 7 establece entonces esta fuerza de este estándar de la debida diligencia reforzada. ¿Y qué significa brevemente el estándar de la debida diligencia reforzada? Bueno, establece, por lo menos para explicarlo de una manera más práctica,
ciertas líneas o ciertas políticas de actuación que los estados tienen que adoptar en casos de violencia de género. Particularmente dice, bueno, en primer lugar, prevenir estos casos. Que estos casos no ocurran. Luego, si estos casos ocurren, bueno, investigarlos. Y la investigación tiene que ser con una investigación, digamos, no destinada al fracaso de sus orígenes, ¿no? Tiene que ser una investigación efectiva. Si bien va a decir, y esto lo va a decir con posterioridad, que no es una investigación de resultados, sino es una investigación de medios, esto implica que esa investigación tiene que ser seria, tiene que ser destinada a tratar de evitar los grados de impunidad que estos casos solían presentar y todavía suelen presentar. Por otro lado, además de prevenir, además de investigar, sancionar los casos de violencia de género, ¿no? Digamos, para evitar justamente los grados de impunidad que hablábamos antes. Finalmente, otros dos postulados que surgen del estándar de la debida diligencia reforzada es la erradicación de esta violencia y luego la reparación, o sea, reparar a las víctimas de violencia de género. Esto es un poco, digamos, estas políticas de acción que la Corte Interamericana establece a partir de la adopción del criterio de la debida diligencia reforzada en casos de violencia de género. Entonces, a partir de ahí... Perdón que te interrumpa, pero es como un enfoque, y de paso toma agua, es como un enfoque transversal, ¿no? Y que realmente es integral, porque, como vos decías, ¿no? Ataca la prevención, ataca la investigación de vida como una obligación de medios, también tiene que ver con, bueno, o sea, es como que toma el problema como un complejo, ¿no? También la sanción, cosa que nosotros siempre, nosotros venimos mucho del ámbito penal, sabemos perfectamente que si no hay una sanción efectiva, esto psicológicamente en las personas que ejercen la violencia les da como cierta impunidad, es decir, bueno, yo puedo hacer lo que quiero, total, no me van a sancionar. Entonces, la fuerza que tiene, ¿no? Esta diligencia reforzada de la que vos nos estabas explicando, me parece que tiene que ver con esto, con el enfoque interdisciplinario también, ¿no? Porque va como tomando todas las distintas facetas y perspectivas de lo que es este flagelo, porque la verdad que yo creo que no hay otra palabra mejor que decirlo así. No sé vos, ¿qué opinás? Exactamente. Y esto de la sanción, en sintonía con lo que vos estás diciendo, también la Corte lo que dice es, bueno, la impunidad también manda un mensaje a la sociedad de que los casos de violencia de género, los casos de violencia contra las mujeres son tolerados, ¿no? Entonces, digamos, hay una naturalización de esta violencia. Por eso mismo, la sanción justamente lo que tiene es este efecto simbólico de que no se tolera estos casos de violencia de género, casos de violencia contra las mujeres. Y por otro lado, la erradicación y la reparación tiene mucho que ver también, bueno, con cómo acompañar las investigaciones penales, quizás acá nos estamos adelantando un poco más, con investigaciones patrimoniales que vayan en simultáneo a los fines de, bueno, el recupero de activos y con el propósito de indemnizar a las víctimas de violencia de género. Esto lo vemos quizás ahora con bastante más frecuencia en los supuestos de violencia o en los casos de trata de personas, en donde ya hay políticas de acción bien claras para recuperar los activos productos de ese delito con el propósito de indemnizar a las víctimas, pero es un estándar que lo podemos aplicar a cualquier caso de violencia por razones de género, ¿no? Entonces, bueno, en este estándar, para seguir un poco con esta línea de tiempo que aparece en el año 2009, hay que leer los casos subsiguientes de la Corte Interamericana a partir de esta mirada, ¿no? A partir de la construcción de este estándar de la debida diligencia reforzada. Entonces, lo que vamos a ver ahora a continuación son algunos otros casitos de la Corte Interamericana en donde la Corte, de alguna manera, lo que va a hacer es, bueno, ir profundizando este estándar que yo le llamo un estándar vivo, ¿no? Porque es un estándar que la propia Corte sigue construyendo con el correr de los años. Total, y aparte acá interviene el principio de no regresividad, digamos, el terreno que va ganando el nuevo estándar fija un nuevo piso mínimo, por así decirlo, de protección, y a partir de ahí solo puede ser más amplio, ¿sí? No puede volver para atrás. Por eso lo que vos decías de, bueno, a partir de ahí va ampliando y va seguramente agregando ciertas cosas de las que vos seguro ahora nos vas a contar, que tienen que ver con esto, con una mayor protección. Y esto, como os decía, son instrumentos vivos
Y esta característica se la va otorgando la Corte a través de su interpretación, ¿no? Lo que tiene de rico y lo que a mí me encanta del sistema interamericano es esto, que va siempre como acompañando las diferentes situaciones que se dan en la vida, ¿no? Porque digo, el derecho tiene que necesariamente acompañar porque si no queda como desfasado. Tal cual. Y en esa línea de lo que vos estabas diciendo, entonces, por ejemplo, otro caso que a mí me parece como muy gráfico de la aplicación de este estándar de la debida diligencia reforzada es el caso de Masacre del Mozote y alrededores versus El Salvador, que es un caso que tuvo ocasión en el año 2012, para seguir un poquito con esta línea de tiempo que les mencionaba antes, en donde la Corte aplica este estándar de la debida diligencia reforzada para acreditar hechos, sucesos de victimización sexual de casos en donde no contábamos con el testimonio de la víctima. Porque ¿qué era lo que pasaba? En los casos anteriores, como dijimos, Penal Castro Castro versus Perú, Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, son casos en los cuales se focalizaba bastante la atención en la declaración de la propia víctima para acreditar los casos de victimización sexual. Hablábamos de esto de prueba necesaria, suficiente, ¿no? Prueba importante para resolver estos casos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no tengo la declaración de esa víctima, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando la víctima no declara o no puedo contar con esa declaración? Esto ocurrió justamente en este caso, en Masacre del Mozote y alrededores versus El Salvador. Perdona, Javi, ¿estos son los casos en los que la víctima no aparece, por ejemplo? Claro, en este caso las víctimas, luego de que las habían agredido sexualmente, las habían matado. Entonces Claro. no podía contar con la propia declaración de la víctima. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? La Corte dice, bueno, de todas formas se puede acreditar esta victimización sexual con el testimonio de las sobrevivientes de estos ataques, es decir, con otras personas que no fueron las víctimas directas de los ataques, porque esas víctimas sí las habían matado, sino con las declaraciones de otras víctimas, ¿no? De otros testimonios. Entonces, esta posibilidad de, digamos, analizar los casos de violencia de género con amplitud probatoria también se deriva directamente de esta obligación de investigar de manera efectiva los casos de violencia contra las mujeres, los casos de violencia de género, ¿no? O los casos de criminalidad por razones de género. Entonces, a mí me parece como este caso interesante para pensar justamente esto de la amplitud probatoria derivada también de el estándar de la debida diligencia reforzada, que nosotros normativamente, de manera interna en Argentina, lo tenemos también operativo con el artículo 16 y 31 de la ley 26.485, que es la ley de prevención y integral, digamos, frente a la violencia en la que las mujeres desarrollan sus ámbitos interpersonales, el nombre es medio largo de la ley, pero que está, digamos, ya operativizado en esas dos disposiciones en nuestro ordenamiento interno. Pero también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana lo encontramos, por ejemplo, aplicado en este caso bien puntual, ¿no? También en... Quiero remarcarlo porque a veces parecería como que si nosotros hablamos del sistema regional, del sistema interamericano, de la Corte Interamericana, tenemos, o por ahí el imaginario, ¿no? Nosotros no porque sabemos, pero por ahí el imaginario dice, bueno, entonces tengo que llegar a ese tribunal internacional para hacer valer este derecho. Y eso es un error, porque otra de las ventajas que tiene este sistema de protección es justamente lo que vos remarcabas, que nosotros tenemos en el ordenamiento jurídico interno esta recepción de esas normas, pero aunque no lo tuviésemos, igual es operativo este nuevo estándar y todos los estándares que va creando la Corte a partir de su interpretación por el control de convencionalidad, por el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, y hay que hablarlo y repetirlo hasta el cansancio. No sé qué opinás vos de esto, pero a mí me parece sumamente relevante. Sí, está perfecto, y justamente iba a ir a contarte un caso de la jurisprudencia interna de nuestro país, en donde también se aplicó el estándar de la debida diligencia reforzada y la amplitud probatoria para la investigación de un caso en donde particularmente no contábamos con la declaración de la víctima. Ese caso se llama Gallo López, caso de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, en un caso de violencia sexual contra una niña que declara en cámara Gesell, pero esa cámara Gesell no había podido ser controlada por la defensa.
Con lo cual, en la audiencia de juicio, la defensa dice que venga la víctima, porque yo no pude controlar esa prueba. Al momento de que la citan a la víctima no va a declarar porque tenía recomendación de su propio acompañamiento terapéutico de que no lo haga porque esto podía profundizar unos intentos de suicidio que se había tenido producto de la propia victimización sexual. Entonces, a raíz de esto... Parte, ¿no? Esto que de lo que poca gente habla, como vos decías, poca gente se presta al debate y a poner sobre la mesa lo que yo creo y lo que, bueno, todos mis invitados también piensan como yo, por suerte, que hay que poner sobre la mesa y que hay que hablarlo, y que hay que tratarlo, porque si no lo tratamos, si no lo miramos, es como que sigue pasando, ¿no? Y esto que es tan importante. Entonces, lo que pasó es que el tribunal absuelve al imputado, en ese caso en particular. El Ministerio Público Fiscal recurre a esa decisión y llega finalmente a la Corte. Y la Corte lo que dice, bueno, es verdad que, digamos, esta prueba no pudo ser controlada por la defensa, pero la vamos de todas formas a valorar a través de lo que llama el criterio de la proporcionalidad y el criterio de la ponderación, que es admitir algunos sacrificios al derecho de defensa en la medida que esos sacrificios estén justificados y que estén compensados por otros elementos de prueba. Esto significa que, bueno, yo puedo valorar la declaración de la víctima, aunque esa declaración no haya sido controlada por la defensa, en la medida de que esa declaración esté reforzada o validada por otros elementos de prueba que sí la defensa pudo controlar. Esto básicamente lo que quiere decir en una aplicación práctica es esto de la amplitud probatoria en una investigación efectiva en casos de violencia contra las mujeres. Está bien. Javi, acá Paula Arrigone creo que está haciendo una pregunta que yo no termino de entender, pero la voy a leer, a ver si leyéndola porque la leí rápido. Dice, cuando dice sancionar, ¿necesariamente el estándar es realización de juicio y condena? ¿O podemos entender que hay casos donde se apliquen salidas alternativas por el SJP, pero no sé qué es SJP? Suspensión de juicio a prueba, SJP. Que no me terminaba de cerrar porque tengo tantas cosas en la cabeza. Bueno, dale, te hago la pregunta. Muy bien la pregunta que hace Paula. Efectivamente, digamos, uno podría cuestionarse, decir, bueno, digamos, cuando la Corte dice sancionar lo tengo que interpretar directamente como sentencia, digamos, como sentencia y condena, o, digamos, la necesidad de habilitar mecanismos alternativos que también den una respuesta a las propias víctimas. Bueno, la interpretación es justamente esta última, es que poder ofrecer mecanismos que resuelvan el conflicto y que el conflicto no quede impune de alguna u otra manera, ¿no? Si bien nuestra Corte Suprema Nacional, en el caso, bueno, ya se me va a salir porque se me acaba de ir, Góngora había interpretado de la Convención de Belén do Pará la obligación de que los estados garanticen la realización de un juicio, y esto es un poco lo que la Corte estableció que por el compromiso que había asumido la Argentina al suscribir la Convención de Belén do Pará, todos los casos de violencia de género contra las mujeres tenían que resolverse necesariamente en un juicio oral y público, ¿no? Para evitar esto de la impunidad o para, digamos, evitar esto de el mecanismo de, digamos, de realización de un juicio justo como garantía a las víctimas de violencia de género. Pero la verdad es que yo creo que esa fue una interpretación un poco errónea, porque lo que estableció después la jurisprudencia de nuestro propio país fue ir admitiendo, sobre todo a partir de jurisprudencia de la Corte de la Cámara Nacional de Casación Penal, bueno, admitir en casos en los que se pueda, digamos, soluciones alternativas de conflicto en la medida de que nosotros podamos garantizar que víctima e imputado estén en un pie de igualdad. Vos sabés que una de las particularidades que tiene las soluciones, digamos, no litigiosas de resolución de conflictos es que ambas partes tienen que estar en un pie de igualdad para poder negociar esa salida. Si no estamos en un pie de igualdad, no hay una negociación libre. Entonces, esa digamos, asimetría de poder es muy frecuente y muy común en los casos de violencia de género, con lo cual tendríamos que hacer un gran esfuerzo interpretativo antes de aplicar una de estas medidas conciliatorias o alternativas, de que efectivamente podamos acreditar ese pie de igualdad. Bueno, mira, es un tema, la verdad, que ha generado debate entre nuestros espectadores de hoy.
Acá Federico Cuño está preguntando algo directamente a vos. Dice, Javier, ¿qué opinás cuando la víctima de violencia de género no quiere avanzar en el proceso penal y se trata de un caso grave? ¿Se debe respetar su voluntad o se debe seguir con el proceso? Bueno, es una muy buena pregunta la que nos está haciendo Federico. Es difícil responderla así como en abstracto, o sea, sin ver en particular, pero lo que yo les diría es que una de las cosas que nosotros como operadores judiciales tenemos que tratar de evitar es esto de recurrir a lo que llamamos el sesgo de la debilidad, que es bastante frecuente en los casos de violencia contra las mujeres, que es pensar que una víctima de violencia de género no puede tomar decisiones autogobernadas y que como no puede tomar decisiones autogobernadas, tengo que excluir su propia voluntad y el Estado asumir esa representación, ¿no? Esto, digamos, lo que subyace un poco de esta idea es este plan de pensar que las víctimas de violencia de género, bueno, son víctimas débiles, son víctimas que no pueden tomar sus propias decisiones. Entonces, con esta aclaración y teniendo en cuenta este cuidado de evitar a recurrir a este sesgo de la debilidad o este estereotipo de la debilidad, yo diría que hay que analizar el caso en concreto y advertir si efectivamente se trata de una decisión autogobernada en donde la víctima pueda prestar un consentimiento libre, autónomo, soberano, para la realización, por ejemplo, de alguna medida alternativa a lo que sería el propio juicio. Hay algunos casos en donde, digamos, eso lo podemos acreditar y en donde por ahí, para el caso en concreto, por eso digo hay que hablar siempre de casos en particular, la realización de un juicio es más prejuicioso para la propia víctima, porque le implica, bueno, todo el desgaste de la revictimización secundaria, que implica el contacto con los órganos de justicia, digamos, y demás, y en donde quizás una salida alternativa le evita todas esas cuestiones. Pero tampoco puedo afirmar que en todos los casos es correcto una salida alternativa, porque también puede haber que en el caso particular la víctima esté condicionada, esté presionada por el propio imputado, que también es bastante frecuente, o que todavía subsista la situación de violencia, aunque no es una violencia física, puede ser una violencia psicológica, y que haya todavía un sometimiento que ¿No? se... También, parte, Javier, por la opinión pública, por la sociedad, por el lugar en donde viven, donde residen, en donde se maneja. Todavía hay mucho prejuicio, mucho estereotipo, ¿no? Yo todavía lo veo bastante este tema y todavía como que falta hablar también de esto. Pueden ser Exacto. varios los factores, entonces, sí. Exacto. Bueno, continuando entonces con esta línea de tiempo de la que veníamos hablando, otro caso que me parece relevante para mencionar es Beli Franco versus Guatemala, es un caso del 2014, en donde la Corte nos dice que en las investigaciones de violencia de género o en los casos de violencia por razones de género, no es admisible que ni la defensa ni en los tribunales recurran a los antecedentes sexuales de la víctima, ¿no? Esto de que haya buenas o malas víctimas. Esto es bastante frecuente y lo vemos sobre todo en las defensas y también en algunos tribunales que sin perspectiva de género resuelven estos casos diciendo, bueno, yo infiero que la víctima prestó su consentimiento en este caso porque, bueno, era una víctima que tenía una vida licenciosa, ¿no? O sea, llevaba una vida sexual licenciosa, digamos, salía de noche, fue voluntariamente al encuentro con su agresor, consumía drogas, tomaba alcohol. Entonces, bueno, esto hace pensar que me había consentido el hecho. Digo acá en el país que han sido tremendos, tremendos, vos sabés, son de público conocimiento igual, pero bueno, aprovechando que vos tomás agua, lo que voy a decir es que el no es no y es no a partir de que se dice no. O sea, puede haber sido que la persona haya querido ir a un lugar, que haya aceptado cierto tipo de situaciones, pero cuando la persona dice que no, a partir de ahí se levanta un muro infranqueable donde ya no hay consentimiento, ¿no? Digo, esto es independiente de todas las cuestiones que se puedan dar, de si salía, de con qué ropa estaba vestida, de a qué hora volvía a la casa. Me parece fundamental, Javi, que ya que tenemos este espacio, que lo aprovechemos y que digamos esto también porque hay que fijarlo en la mente de cada una de las personas, porque es lo que hace la diferencia entre un abuso y no un abuso, digo, ¿no? Es- Me parece
Me parece que hay que marcarlo y hay que remarcarlo siempre. Así es, así es. Y sobre todo porque nuestra ley es muy clara en sostener que la violencia sexual se edifica sobre la base de la ausencia de consentimiento. Y lo establece literalmente nuestro Código Penal porque nos dice que ante cualquier caso o ante cualquier causa en donde la víctima no haya prestado libremente su consentimiento, ¿no? Esto es bastante claro y bastante preciso en relación con estos casos, ¿no? Bueno, continuando entonces con Beli Franco versus Guatemala de 2014, lo que establece la Corte Interamericana es profundizar este estándar de la vida de diligencia reforzada y nos dice que en las investigaciones, para respetar este estándar de la vida de diligencia reforzada, estas argumentaciones vinculadas con los antecedentes sexuales de las víctimas, bueno, no son admisibles. Esto también lo vuelve a decir la Corte Interamericana hace muy poquito tiempo, en el caso Guzmán Albarracín versus Ecuador, que es un caso del año 2020, muy interesante, es un caso vinculado al delito de estupro, ¿no? Digamos, es un delito que habitualmente se construye sobre la indagación de características propias del sujeto pasivo del delito, y la Corte vuelve a marcar, digamos, que esto digamos, implicaría no respetar el estándar de la vida de diligencia reforzada. En ese mismo año, 2014, hay otro caso que se llama Espinosa González versus Perú, que es un caso en donde la Corte vuelve a reafirmar, siguiendo un poco el estándar de la vida de diligencia reforzada, que las investigaciones en estos casos son investigaciones de medios, son investigaciones no de resultados, pero son investigaciones de medios. Y esto significa que la investigación tiene que ser efectiva, es decir, no destinada al fracaso de sus propios inicios. Este estándar lo vuelve a repetir la Corte Interamericana en otro caso muy interesante también, que se llama Mujeres de tortura sexual en Atenco versus México, del año 2018, en donde la Corte vuelve a resignificar esto de las obligaciones de medios y no de resultados, que ya lo había dicho en campo algodonero, pero lo vuelve a sostener y a reforzar y a profundizar en estos otros dos precedentes. Y esto básicamente se traduce en el sentido de que la investigación tiene que ser, digamos, profunda, tiene que adoptarse todos los medios de prueba posibles, no solamente depender el caso de la propia declaración de la víctima, sino de la recolección de todos los medios de prueba periféricos o de contexto que permitan validar también esos propios dichos de la víctima, la utilización de protocolos médicos para la asistencia de las víctimas de violencia sexual, el ofrecimiento de un asesoramiento jurídico a las víctimas, de un asesoramiento psicológico también a las víctimas de violencia de género, en fin, digamos, una serie de requisitos para poder afirmar que efectivamente estamos frente a una obligación de medios que se materialice en una investigación efectiva frente a estos casos. El principal obligado a cumplir estos estándares, me parece que está bueno decirlo, que es el Estado, ¿no? El Estado es el que tiene los recursos suficientes, o debería tenerlos, o debería emplearlos, en realidad, para poder afrontar todas estas situaciones, ¿no? Que tienen que ver con la investigación de vida, con esta obligación de medios de que la investigación realmente sea efectiva, al menos con todos los recursos que disponga, o toda la información que haya digamos, en el marco de la causa, para seguir todas las líneas que tengan como meta, bueno, justamente probar el hecho, ¿no? Más allá de que, como vos decías, de que por ahí no se cuente con el testimonio de la víctima, o que la víctima no esté presente en el juicio, o no pueda declarar. ¿Cómo se va armando toda una red de contención y de protección, ¿no? de estos derechos fundamentales, que en definitiva lo que buscan es esto, que las mujeres, y bueno, todos los distintos géneros de los que hablamos, porque ya no vamos a hablar más de géneros binarios, puedan realmente sentir esa protección del Estado y de los gobiernos que están realmente abocados a esto. ¿Cómo? Bueno, sancionando, cómo, bueno, investigando, generando protección, prevención y sobre todo también la indemnización de las víctimas, ¿no? Así es. Bueno, todos estos casos fueron evolucionando, por supuesto hay otros casos más, está Bedoya Lima versus Colombia, que fue una sentencia adoptada hace muy poquitos meses en este 2021, en donde también la Corte profundiza un poco todos estos criterios, además aplica el enfoque interseccional para
ver en qué casos se profundiza, digamos, los supuestos de contextos de vulnerabilidad de las víctimas de violencia de género, pero lo que me interesa y a donde quiero llegar, retomando un poco esto último que vos estabas mencionando, son dos casos muy recientes en el tiempo, Azul Rojas Marín del año 2020 y principalmente Vicky Hernández versus Honduras del 2021. ¿Por qué estos dos casos me parecen relevantes como para ir cerrando un poco la exposición y después, bueno, contestar si hay alguna otra pregunta que creo que por ahí hay alguna que no contestamos? Tiene que ver con casos en los cuales la Corte aplica este estándar de la debida diligencia reforzada a casos en donde las víctimas no son mujeres cisgénero, sino que son integrantes de la comunidad LGTBIQ+. Particularmente en Azul Rojas Marín se trataba de un hombre homosexual que había sido víctima de violencia por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? de Perú, que lo habían atacado en parte en razones por su homosexualidad. El caso se llama Azul Rojas Marín porque en realidad cuando el caso llega a la corte, la víctima ya había asumido su verdadera identidad, que era una identidad femenina, por eso tiene el nombre que le corresponde. En ese caso, la corte establece como algunas líneas interesantes frente a lo que nosotros llamamos como casos de crímenes de odio, ¿no? En donde establece que frente a estos casos, bueno, aparece nuevamente este estándar de la obligación, digamos, efectiva, de la obligación de los estados para reparar, investigar estos hechos, pero concretamente este estándar, esta puerta que se abre en Azul Rojas Marín, cobra como mayor profundidad en Vicky Hernández versus Honduras del año 2021, de marzo de este año. ¿Por qué? Este caso se trataba de una mujer trans que, digamos, aparece muerta, aparentemente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, en un contexto de estado de sitio en Honduras. Ella era trabajadora sexual y además era defensora de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, particularmente de mujeres trans y de feminidades travestis. Y en ese caso en particular, la Corte aplica por primera vez el estándar de la debida diligencia reforzada, del cual venimos hablando, en casos de una mujer trans, ¿no? Entonces establece todo este recorrido de obligaciones que los estados tienen que adoptar, también en casos de violencia contra personas trans o en casos de feminidades travestis. Y esto sí me parece como bastante relevante, porque en esto que mencionábamos antes, el estándar o los estándares de la Corte Interamericana son estándares vivos, son estándares que yo no puedo estudiarlos como algo dado, concreto, cerrado, sino que el estándar se va retroalimentando y va profundizándose en esto de, va construyendo nuevos pisos a partir de los cuales los estados tienen que ir adecuando su política interna. Entonces, a partir de este año, particularmente con Vicky Hernández versus Honduras, lo que la Corte nos está indicando a todos los estados que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es, bueno, miren que la violencia contra integrantes de la comunidad LGTBIQ+, lleva también implícita la obligación de investigar estos casos de manera efectiva y aplicando el estándar de la debida diligencia reforzada, ¿no? Entonces, con esto no solamente rompemos un poco ya en el sistema interamericano, esto que hablábamos antes, de, bueno, hablar de la violencia por razones de géneros, ¿no? Por razones de género en general, digamos, y no en particular, y no una mirada binaria respecto del género, y esto también se materializa concretamente como obligación estatal. Total. De hecho, bueno, si nos fijamos, recién cuando empezamos a conversar sobre este tema decíamos la importancia de poder tener herramientas para defender quiénes somos, ¿no? Y qué importante es esto de la identidad de género, cómo nos autopercibimos y cómo necesariamente necesitamos el respeto del otro para poder ser nosotros mismos, para poder desarrollarnos, para poder realmente sentirnos plenos en nuestra vida íntima, personal, de relación y en sociedad, ¿no? Como nosotros por ahí hablamos de derechos humanos y lo vemos ajeno, y en realidad son nuestros derechos, los que tenemos todos, los que tenemos todas las personas. Me encantó el recorrido, estoy súpermente de acuerdo con tu elección, me parece súper acertada. Hemos dejado comentarios sin contestar, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Esta hora parece que cuando empezamos es una hora y realmente nos queda súper corta. Yo quiero y te invito y dejo la invitación ya planteada para hablar de crímenes de odio.
tenemos un montón de seguidoras y seguidores de todas las comunidades LGTBIQ+, que yo creo que van a estar súper encantados en que nos hables de esto, que nos hables a todos con respecto a la importancia, de dejar la binaria, de no solo existen las personas cis, digo, todos somos importantes, todas somos importantes, la autopercepción es algo que nos define, nos da identidad, nos permite relacionarnos con el mundo. Nada más fundamental que la identidad, ¿no? Javi, vos, bueno, nada, te dejo cerrando, tiranos esa reflexión final que seguro la tenés ahí lista, y bueno, dale, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Caro, y acepto la invitación. Después vemos las agendas para hablar de esos temas, o sea que justo es uno de los temas que también está integrando gran parte de mi agenda académica y motivacional de estos últimos años, la cuestión de los crímenes de odio y otras formas de violencia contra la comunidad LGTBIQ+. Y tomo como parte, para cerrar un poco en esta línea de lo que veníamos hablando, del estándar de la debida diligencia reforzada, esta postura en donde la Corte Interamericana se va también ampliando el horizonte de aplicación de estos estándares frente a integrantes de esta comunidad y particularmente como puente a esto que vos mencionabas. Bueno, esto de recuperar la idea de la importancia del derecho a la identidad, ¿no? Y yo no soy tan amigo de hablar de la autopercepción, porque la autopercepción parece que, bueno, es algo que me pasa a mí y es algo como yo creo que soy y entonces el resto tiene que respetarme por algo que yo creo que soy, que a mí me genera un poco la idea de la autopercepción. Yo más bien digo, no, la identidad, ¿no? Recuperar la palabra identidad, porque la identidad es lo que yo soy, no lo que yo siento que soy. O sea, yo soy, en mi caso, yo soy un varón, pero en otros casos, digamos, si hay una persona que tiene otra identidad, como por ejemplo una identidad travesti, ahí la tenemos a Lara. Lara es una gran activista que está acá partiendo de esto, y es con quien he discutido y he charlado mucho y he construido un poco grandes conceptos en relación con este tema, tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, como, bueno, yo soy esto, no es que yo me siento o yo me autopercibo. Yo soy, en el caso de Lara, una feminidad travesti, y entonces demando que el Estado reconozca mi propia identidad. Entonces, a mí me parece como muy interesante esto que vos señalabas. Perdón que te interrumpa, pero lo que pasa es que es como todos los territorios que hay que ganar. De alguna manera se empiezan a ganar. Para que la gente por ahí más, que se siente muy ajena a estas nuevas definiciones por ahí, digo, de alguna manera hay como que encontrar puentes, ¿no? Primero fue autopercepción, como para empezar a hablar de esto, y ahora ya, obviamente, estamos totalmente de acuerdo en que es identidad. Pero bueno, a veces, y me encanta que hayas remarcado esto porque empezar a nombrar las cosas por su nombre crea una identidad de las cosas también. Entonces, la verdad que te agradezco por haberlo dicho, pero bueno, también entendamos que hay a veces brechas muy largas y hay que ir empezando acortando caminos de algún lado. Entonces, hay veces que la gente dice, bueno, ¿qué es autopercepción? ¿Qué es identidad? Bueno, ya es identidad, claramente. Pero hay que empezar a entenderlo por algún lado y me parece que también nosotros necesitamos como validar eso, ¿no? Como que la gente se quiere empezar a acercar y quiere empezar a conocer y tampoco hay que ser tan, digo, tiene que primar siempre el respeto, ¿no? Y sobre todo, bueno, como decíamos recién, el respeto a la identidad. Me encanta que Lara esté, Lara vas a estar, y ya estás invitada, porque me encantaría que también participes. Bueno, acá están diciendo un montón de cosas que yo, a ver cómo estamos de tiempo, nos quedan unos minutos, voy a leer. Así al menos quedan en el vivo y nos quedan planteados. Juan José Name dice excelente aporte, Emma dice lindas palabras, Paula Arrigones y excelente propuesta para el próximo. Mira, ya estás fijándote agenda, ya te lo digo. Después dice, Sobre ¿eh? mis pasos. Puedo hablar sobre mis pasos. Obvio, pero sí, es que, ¿sabes qué? Hasta los testimonios me parece que nos marcan, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, teóricamente, académicamente, y no, estamos hablando de personas, de casos particulares, de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de quiénes somos, de nuestra identidad, digo, están adentro, ¿no? Que es tan necesario. Así que bueno, te agradezco
Me encantó, me encantó, me encantó tenerte y ya hace agenda para el próximo. Bueno, no, gracias a vos, Caro, por la invitación. Nuevamente, siempre es un placer conversar con vos. Siempre termino enriqueciéndome luego de nuestras conversaciones. Extrañaba un poco estas charlas. Así que, bueno, espero que las tengamos un poquito más seguidos. Te vuelvo a felicitar nuevamente, no solamente por haberte doctorado, que sé que es un logro más que trascendental para la vida de cualquier académico, y sino también por esta iniciativa y por crear estos espacios tan necesarios. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y nos vemos muy prontito entonces. Beso, beso enorme y te vemos por acá, todas y todos, y después nos vemos nosotros y nos tomamos un café. Dale. Gracias. Chao, chao.